Bienvenidos, queridos amigos, hermanos y a toda la familia de la Iglesia Cuerpo de Cristo y del Ministerio Remar aquí en Perú. Estamos en esta mañana, reciban un afectuoso saludo y un abrazo fraternal, ya que no podemos encontrarnos como habitualmente hacemos en la Iglesia, ¿verdad? Echamos de menos el poder saludarnos, el poder abrazarnos, el poder conversar juntos los domingos, en la mañana, en la iglesia, pero tenemos que continuar porque la palabra de Dios no está muerta, la palabra de Dios sigue viva y a través de los medios, a través de internet, a través de estas transmisiones en vivo, podemos continuar pues sembrando la palabra en nuestros corazones en estos tiempos en los cuales estamos atravesando, ¿verdad? Y cuando, cuando más difícil se hace, cuando más las cosas parece que se complican, pues estamos buscando la gracia de Dios, orando en todo tiempo, en estos días, ¿verdad? Y buscando el favor de Dios. Así que esta mañana vamos a estar compartiendo la palabra, vamos a pedir que Dios nos hable, que Dios nos pueda hablar en esta mañana y que su palabra pueda ser sembrada en nuestros corazones. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este día, gracias por esta reunión, Señor. Gracias que tu palabra sigue viva, Señor. Que tu palabra, Señor, es poderosa, Señor, y que tu presencia, Señor, es suficiente en nuestras vidas. Tú dices en tu palabra, séquese la hierba, marchítese la flor, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. Gracias que tú nos has amparado, nos has protegido, nos has ayudado, Señor, y hasta aquí, Señor, tu presencia ha estado con nosotros, Señor, y sabemos que así será, Señor. Envía tu palabra, Señor, en esta mañana, Señor, a los corazones hambrientos, sedientos, Señor, a los corazones que tanto necesitan, Señor, personas que puedan estar atravesando tiempos tal vez de tristeza, de soledad, de ignominia, Señor, de tiempos de muchas preguntas, Señor, que tú traigas respuestas a los corazones, Señor, que tú te lleves, Señor, todo desánimo de las vidas, Señor, toda falta de fe, Señor, y lo que pueda estar el enemigo sembrando, Señor, en cada corazón, desconsuelo, desesperanza, Señor, que tú, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, el gozo de tu salvación, Señor, sea fortalecido, Señor, en estos días, en cada vida, Señor, en las vidas de mis hermanos, en las vidas de tu iglesia, en las vidas de los obreros y personas que trabajan en el ministerio, Señor. Ahora pedimos, Señor, que unjas este mensaje, Señor, unjas tu palabra con tu Espíritu, Señor, y que tu palabra sea afirmada, Señor, en nuestras vidas, Señor, como un bálsamo, como medicina, Señor, para nuestra alma, Señor, como refrigerio, Señor, para nuestra alma sedienta de ti, Señor, y fortalécenos, Señor, en el hombre interior por tu Espíritu. Bendice tu palabra, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En estos tiempos necesitamos más que nunca reavivar la fe, pero reavivar la verdadera fe. La fe, como dice la palabra, tiene que ser probada como por fuego. Y en estos días seguramente muchos estarán siendo probados por el Señor y su fe está siendo probada para que, como dice la Escritura, nuestra fe ha de ser probada como por fuego, para que sea refinada como el oro puro, para que de este tiempo la Iglesia y nosotros personalmente salgamos refinados y salgamos con la presencia de Dios más latente en nuestras vidas, con el temor de Dios más afirmado en nuestros corazones, con el deseo de agradar a Dios y de tener un compromiso
mucho mayor con Él por causa de las circunstancias que estamos viviendo. Dice la Escritura que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, pero la palabra que oímos no solamente ha de ser logos, ha de ser rema, ha de ser palabra viva, la palabra viva y eficaz, que es la que parte el alma, que es la que discierne los pensamientos, las intenciones del corazón, que es la que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, ¿verdad? Y esa palabra es la que nos lleva a conocerle a Él y a tener la experiencia viva y real con el Señor. Y en estos tiempos necesitamos más que nunca escuchar la voz de Dios. Muchas personas estarán preguntando por qué está sucediendo esto, qué ha sucedido, qué es lo que ha provocado que este mal sea desatado sobre el mundo entero, sobre toda la tierra. ¿Por qué tantas personas están falleciendo, están muriendo? ¿Por qué tantas personas están enfermadas, contagiadas? ¿Por qué tenemos que estar en esta situación, verdad? ¿Qué estará pasando? ¿Qué es lo que ha pasado, verdad? Hablaba con algunas personas incrédulas, en familia, y a las que tienes que llamar para ver cómo están, para ver cómo se sienten. Y la mayoría de ellos pues nos dicen qué está pasando, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Pero es porque no tienen a Dios en sus vidas, no tienen en sus corazones la revelación de lo que Dios está permitiendo para que haya un propósito. Aun a pesar de que muchas personas estén falleciendo, aun a pesar de que pueda venir una crisis de política, social, económica, después de que se ha superado esto en cierta manera, pero esto no termina acá, ¿no? Esto se va a prolongar, ¿no? Y las situaciones que van a venir después, pues para unos serán para mal, para otros serán buenas oportunidades, para la iglesia, para el ministerio, creo que es una gran oportunidad y es como un ensayo de lo que al final de los tiempos va a suceder. La iglesia perseguida, la iglesia que se tendrá que esconder, que se tendrá que refugiar y que se tendrá que salir del mundo para vivir lejos, lejos del mundo y apartado realmente de todo lo que contamina, de todo lo que es corrupción para prepararse para tener ese encuentro con el Señor. Cuando leemos la palabra histórica, pues solamente recibimos información, adquirimos conocimiento, pero el conocimiento envanece y en estos tiempos necesitamos activar la fe a través del amor que edifica y practicar ese verdadero amor. Y por eso la palabra viva, la palabra rema es la que necesitamos afirmar en nuestros corazones. Vemos como un centurión romano en tiempos de Jesús entendió esto perfectamente y el centurión le dijo a Jesús, di la palabra y mi criado sanará. ¿Por qué? Porque como Jesucristo diga una palabra, cuando Dios habla, y Dios habla poco, Dios no es un charlatán, ¿no?, que hable demasiado. Dios envía la palabra justa, la palabra oportuna, a su tiempo. Y esa palabra, cuando es oportuna y cuando es a su tiempo, esa palabra de Dios, esas palabras de Jesús, cuando dijo el criado, el centurión romano, y Jesús le dijo, di la palabra, ¿no? Di la palabra, le dijo el centurión, y mi criado sanará. Estaba convencido de que la palabra de Jesús tenía todo el poder para cambiar las circunstancias, porque no hay nada que puede cambiar las circunstancias, solamente Dios puede cambiar las circunstancias. Y una palabra de Dios es suficiente. Una palabra de Dios puede hacer que acabe toda la dificultad, acabe toda enfermedad, acabe y termine todo ataque del maligno, y esa palabra rompe cualquier realidad, por terrible que sea. Y estamos viendo en estos tiempos cómo Dios está moviendo tiempos difíciles, vientos a favor o vientos en contra. Y Dios está moviendo los vientos contrarios. Y el Señor mueve las circunstancias y el Señor aún dirige los vientos
que nos son contrarios y los permite para que los demonios hagan y cumplan sus planes maléficos y los 4 vientos que vienen de los 4 puntos cardinales van a ser dirigidos en este tiempo, o están siendo dirigidos en este tiempo por los demonios y están cumpliendo sus propósitos, y no cabe duda de que Dios usa y permite todo esto para quebrantar. Y la Iglesia en estos tiempos más que nunca va a ser quebrantada para que sea refinada, para que sea purificada, para poder prepararse para ser una iglesia sin mancha ni arruga. Y lo que vemos en este pasaje que vamos a leer en esta mañana es cuando Pablo fue enviado a Roma, y es una sombra de cómo va a suceder a la iglesia en los últimos tiempos. Leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 27, del 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor: cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, qué curioso, ¿no? Menciona el país de Italia, que está atravesando una de las mayores, es uno de los países, ¿no?, donde más está azotando este virus, ¿no? Dice que entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Gnido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeando con dificultad llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasia. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Dice aquí el verso 9 que hemos leído que Pablo les amonestó. Pablo se levantó en medio de aquella nave donde les habían embarcado, dirigiéndose hacia Roma, hacia Italia, y les dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. La navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. En este capítulo de Hechos vemos vamos a ver cómo se desbarata todo lo que es efímero y todo lo que es natural, todo aquello que está cogido, digamos, con hilos, ¿verdad? Que no tiene peso, que no tiene solidez, que no está consolidado, que no está firmado en la roca, que no está firmado en Cristo. Y aquí vemos cómo se va desbaratando todo lo natural. La nave, ¿verdad? El cargamento, dice Pablo: varones, todo esto va a ser de mucho perjuicio, va a ser de mucha pérdida. No solamente del cargamento y de la nave, sino también incluso de las personas. Y Pablo les advierte, ¿verdad? Pero al final vamos a ver que ninguno de los que iban con Pablo se perdió y todos se salvaron. Son dificultades de las que vamos a salir tal vez heridos, pero no desamparados, como dice la Escritura. Heridos, pero fortalecidos a la vez en el Señor. Porque el Señor es el que hiere, dice la Escritura, y Él es el que sana. Él es el que hace la llaga
y Él es el que pone el bálsamo, también la medicina. Y aunque atravesemos estas tormentas, aunque el mundo esté atravesando estas turbulencias tan horribles y tan terribles, la Iglesia tiene que ser probada para entender en estos tiempos cuál es el propósito de Dios. Y como decía, son dificultades de las que saldremos ilesos, aunque tendremos tal vez que sufrir algún despojo, algún despojamiento, porque no hay victoria sin despojamiento, no hay vida si antes no hay una muerte, no hay recompensa, no hay bendición si antes no hay un sacrificio, si antes no hay una renuncia. Y no cabe duda de que tenemos que ser despojados de muchas cosas que están estorbando, que están impidiendo que demos fruto, que la Iglesia dé fruto, que la Iglesia sea despojada de muchas cosas para poder no llevar el fruto que Dios quiere que llevemos y que manifestemos en este tiempo. Despojados quizás para vivir más austeramente, despojados para aprender a vivir por fe, para vivir con lo opuesto, para no depender de los bienes, de las cosas materiales, para no depender de nada absolutamente, sino para tener una total dependencia de Dios. Aprender a morir como los buenos soldados dicen, a morir con las botas puestas, como verdaderos valientes. Y estos vientos terribles han empezado a soplar fuertemente. Y seguramente muchos ministerios, muchas congregaciones, muchas familias están siendo quebrantados para que aprendan realmente a vivir en un profundo y respeto, temor a Dios y en humildad profunda delante de Dios, reconociendo que no somos nada delante de Dios, que somos insignificantes y que podamos decir como Pablo, mejor nos hubieras hecho caso en vez de zarpar en estos malos momentos, ¿no? Le dijeron, ¿no? ¿Por qué? Porque muchos han edificado sobre arena. El Señor nos está concediendo a todos, dicen los que navegan en este barco. La visión que Dios nos ha dado en este ministerio es, yo creo, una visión muy productiva y una visión segura para el final de los tiempos, pues la iglesia del final será igual que la iglesia del principio, donde compartían juntos, donde vivían juntos, donde tenían todo en común, donde compartían todas las cosas y el Señor se manifestaba de una forma gloriosa, de una forma milagrosa, proveyendo, haciendo milagros, dando crecimiento, trayendo provisión. Y esto es lo que estamos viendo en este tiempo como ministerio y como iglesia. En estos tiempos difíciles, la iglesia va a aprender a orar y va a aprender a depender de Dios, porque la economía, uno de los mayores poderes, o uno de los poderes mediáticos de los 5 dedos, ¿verdad? Uno de ellos es el dinero, es la economía, ¿verdad? Que no cabe duda que va a sufrir un gran quebrantamiento en este año por causa de que todas las grandes potencias están paralizando sus actividades, su producción. Esto va a causar consecuencias, esto va a traer consecuencias. La economía va a entrar en recesión y la economía va a ser terriblemente golpeada. Pero, aun a pesar de eso, tenemos que orar, fortalecernos en el Señor y vivir como la verdadera iglesia y siendo la verdadera iglesia. Vamos a seguir leyendo. El versículo 11 dice: pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. La importancia, queridos hermanos, de creerle a Dios y de creer a los verdaderos siervos de Dios, a los verdaderos profetas de Dios, a los verdaderos hombres de Dios, que nos advierten y que nos predican la palabra de Dios,
que nos predican la verdad, que nos avisan proféticamente de las cosas que van a suceder. En nuestro ministerio hemos escuchado y hemos tenido avisos proféticos de lo que iba a suceder. Y algo de esto que está sucediendo ahora lo hemos escuchado y lo hemos leído en algunos libros escritos por nuestro pastor. Hemos escuchado la trompeta de Dios, hemos escuchado los avisos proféticos de Dios, pero parece que cuando escuchas algo que va a suceder y que puede ser malo, parece como que no queremos oír y nos tapamos los oídos pensando, bueno, pero eso nunca va a suceder, eso está muy lejos todavía, aún queda mucho tiempo, aún queda... Y de repente nos ha caído esto, hemos experimentado esta pandemia en el mundo entero, 2/3 partes del mundo está confinado en sus hogares, en sus casas, las ciudades, el mundo, los países paralizados completamente, sin ninguna actividad. Es decir, el Señor ha parado toda la actividad del mundo a través de esta pandemia. Y no cabe duda de que es una señal profética increíble, y por eso necesitamos dar crédito a los verdaderos siervos de Dios que nos predican la verdad, que nos predican la palabra de Dios. No aquellos que medran falsificando la palabra, no aquellos que profetizan liviandad, que hablan lisonjas al pueblo para seducir al pueblo, para seducir el oído de los que quieren oír cosas buenas, de los que quieren oír solamente bendiciones, de los que quieren, aquellos que predican un falso optimismo de que todo va a ir bien, de que todo está bien, de que todo, ya que dicen paz y seguridad, como dice la Escritura, cuando nada de eso existe, porque ahora mismo vemos que no hay paz ni hay seguridad en el mundo. Entonces, hay que pedir a Dios el verdadero discernimiento para entender y oír y escuchar a los verdaderos voceros de Dios. Dice la Escritura en 2 Crónicas 20:20, no hace falta que lo busquen, dice: creed a Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas, a sus siervos los profetas, a los verdaderos siervos de Dios, y seréis prosperados. Vamos a seguir leyendo, dice el verso 13, el verso 12, dice: y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Dice que sopló una brisa, un viento sur, y les pareció, dice, que ya tenían lo que deseaban. Entonces, al parecer que ya habían alcanzado lo que deseaban, lo que hicieron después fue levar anclas y costear, ¿no? Creta, ¿no? Un territorio, una isla tal vez, o una costa, ¿no? Dice, pareciendo que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas. Muchos se han olvidado de Dios cuando les parece que ya han alcanzado lo que deseaban. Hay muchas personas que cuando ya parece que han alcanzado lo que deseaban, pues entonces dicen, ya he conseguido lo que quería, ya he conseguido lo que deseaba, ya está bien. Entonces dice que elevaron anclas, alzaron las anclas, cuando ya parecía que habían alcanzado los objetivos, cuando ya creían que lo habían alcanzado todo. Pablo decía, no creyendo haber alcanzado todo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No que lo haya alcanzado todo, no que lo haya recibido todo, no que lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, pareciendo que ya tenían lo que deseaban. Muchos se han olvidado de Dios cuando
cuando ya alcanzan lo que desean. Y hay un ancla que dice la Escritura que es el ancla de la esperanza. Ese es el ancla perfecto. Quiero leer rápidamente Hebreos capítulo 6, versículos 17 a 19, donde dice el apóstol Pablo a los hebreos, dice: por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual, la esperanza, tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Dice, para que tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para aferrarnos, para asirnos, agarrarnos a la esperanza que es Cristo puesta delante de nosotros, la cual, dice, tenemos como segura y firme ancla de nuestra alma, para que nuestra alma esté quieta, para que nuestra alma esté en total reposo, en total paz, en total seguridad. Necesitamos tener bien anclada la esperanza que tenemos puestos los ojos en Cristo Jesús. Amén. Y esa esperanza es la que nos hace estar anclados, firmes, en los tiempos en los cuales vemos lo que está sucediendo a nuestro alrededor, mirando al mundo, mirando las circunstancias, pero esa esperanza nos mantiene firmes, anclados y seguros. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Por eso nunca debemos elevar las anclas, elevar el ancla de la esperanza, porque es la que nos asegura, la que asegura nuestra barca, la que asegura nuestra vida, la que asegura nuestra familia, la que asegura todo aquello que tenemos y que es parte de nuestras vidas. Verso 14, seguimos leyendo Hechos capítulo 27, dice, pero no mucho después, dice, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. El Euroclidón, el viento de Europa, euro de Europa, donde estamos viendo pues cómo este virus se ha cebado con algunos países como España, Italia, está empezando en Alemania, Francia, Inglaterra, está paralizando Europa, ¿verdad? Y este fuerte viento del este o del nordeste que llevó al barco en el que viajaba Pablo hacia Roma, primero al peligro y luego le llevó al naufragio. Los vientos son usados para desatar maldiciones y castigar a los hombres, son vientos contrarios. Y podemos vislumbrar y mirar con una visión profética y sin temor que seguramente esto es un aviso, ¿no? Y lo que vendrá después puede ser todavía mucho mayor, casi seguro, ¿verdad? Pues son dolores de parto, son principios de dolores, como dice Mateo capítulo 24, el mini Apocalipsis, que Jesús le predijo y que Jesús profetizó de lo que iba a ocurrir. Vientos que son contrarios y vientos que vienen a herir, que vienen a maldecir, que vienen con maldición. Porque dice la Escritura también que ninguna maldición viene sin causa, al igual que ninguna bendición. Tanto la maldición como la bendición son selectivas. Son selectivas, o sea, no vienen sin causa. Dice que la maldición nunca viene sin causa y la bendición tampoco. Es decir, hay un antes y hay un después. Después de cada bendición, antes de cada maldición, antes de cada bendición,
hay un causante, hay una causa. Y eso es lo que tenemos que analizar en nuestras vidas y en nuestro medio, en nuestra comunidad. Vamos a leer Jeremías capítulo 25, verso 33, unos versículos tremendos. Jeremías 25, 32 y 33 dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos de Jehová en aquel día, desde un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Es terrible, hermanos, lo que viene a este mundo, lo que viene sobre la tierra, tempestades y naufragios tremendos. Dice, el mal irá de nación en nación. Y estamos viendo cómo el mal ha ido de nación en nación. Algunos pensaban, no, esto es para los chinos, esto es para los asiáticos, esto nunca nos va a alcanzar, esto es por culpa de ellos, que comen cosas raras, que se alimentan de animales, y al final ha ido el mal, ha ido creciendo el mal de nación en nación, y se ha levantado una grande tempestad hasta los confines de la tierra. Está llegando a todos los países de la tierra. Esta mañana me acordaba de un texto, es cuando Jonás entró en aquel barco también, en Jonás capítulo 1, en los versículos 4 y 5. Lo que sucedió con el profeta Jonás también. Dice que el Señor hizo, Jonás 1:4, dice que el Señor hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en la mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, dice que tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios con minúscula. No clamaban al verdadero Dios, al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Como en este tiempo estamos viendo que cada cual estará clamando a su Dios, a su santo, a su imagen, a su devoción, y no haya ninguna esperanza, ninguna puerta de esperanza, ninguna salida. Dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, por incumplir el pacto con Dios, por desobedecer a Dios, por no ser obediente al llamado de Dios, que Dios le dijo, vete a Nínive y predica allí el evangelio de arrepentimiento a un pueblo que necesita arrepentirse y que necesita escuchar la voz de Dios. Pero Jonás no hizo caso a la voz de Dios. Y entonces eso provocó la ira de Dios, y Dios hizo levantar un gran viento en el mar y una tempestad tan grande que pensaron, dice, que se partiría la nave, para detener y para truncar y para estorbar el viaje de Jonás, que quería huir, ¿verdad?, de ir a Nínive, y se enroló en esa nave rumbo a Tarsis. Y claro que Dios quebranta, que Dios estorba cuando el hombre va por caminos diferentes, va por caminos que no es el camino que Dios le ha ordenado que vaya, que camine. Por eso debemos de ser muy sensibles en este tiempo y escuchar la voz de Dios, para andar y vivir en su perfecta voluntad cada día. Y por esa causa Dios desató los vientos destructores, Dios desató aquella tormenta que dio contra aquella nave, contra aquel barco, y al final sabemos que se dieron cuenta que era Jonás por su desobediencia, y tuvo que ser arrojado al mar, y cuando fue arrojado al mar la tormenta se calmó y la tempestad se calmó. Si Job, que era justo, tuvo que sufrir el viento purificador de la prueba y de la adversidad, de la enfermedad, del desahucio completo de sus bienes,
de sus riquezas, de su familia. Porque dice la Biblia que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde acabará? ¿Dónde terminará el impío y el pecador? Porque no olvidemos que el juicio de Dios comienza por su casa. Y hay un viento de frío espiritual en la iglesia que viene provocado por los vientos también, los vientos contrarios, los vientos del humanismo cristiano, los vientos del evangelio, de la superfe, de la prosperidad, los vientos del materialismo que hace a la iglesia tibia y fría, que todo lo que toca lo enfría o lo vuelve tibio, porque no es una iglesia que arde bajo el fuego y bajo el corazón de Dios. Dice Proverbios capítulo 25 y versículo 23, dice así: el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro airado la lengua detractora. El viento del norte ahuyenta la lluvia. Hay vientos que ahuyentan la lluvia. Hay vientos que arrastran las nubes que traen la lluvia, que hace llover sobre la tierra, que hace llover sobre los campos, que hace llover la lluvia, que representa la gracia de Dios, la bendición de Dios. Es la lluvia y ahí se manifiesta. Pues hay vientos que ahuyentan la lluvia. Son vientos contrarios, que hacen que la lluvia no venga sobre la tierra, que la lluvia de Dios no venga sobre las vidas, Y ese viento es el viento del materialismo, es el viento del humanismo, es el viento del conformismo religioso que está ahuyentando la verdadera lluvia que viene de Dios. Vamos a seguir leyendo Hechos capítulo 27 para ir terminando esta enseñanza en esta mañana. Dice el verso 15, Hechos 27, 15, dice: y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Dice que siendo arrebatada la nave, nos abandonamos al viento y nos dejamos llevar. Ese es el viento a favor. Decíamos que hay vientos contrarios y hay vientos a favor. Pero hay que saber dónde está el viento a favor. Y el viento, dijo Jesús cuando estaba en aquella conversación que tuvo con Nicodemo, le dijo a Nicodemo cuando le habló de que tenía que nacer de nuevo, y le dijo: el viento, dice, oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Dice: así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es como el viento, dice, que no sabes de dónde viene ni a dónde va, pero es el viento de Dios. Y cuando el viento de Dios te lleva, el viento de Dios te va a llevar a buenos puertos, a tierra de provisión, a tierra de abundancia, a tierra de sanidad, a la tierra de la promesa, a la tierra en la que fluye leche y miel, donde las promesas de Dios nos están esperando, donde las promesas de Dios se cumplen en Jesucristo, donde las promesas de Dios las alcanzaremos, pero siempre que seamos llevados en ese viento y nos abandonemos a él. Dice que se abandonaron al viento. Dejarse llevar por el viento es una experiencia esto gloriosa, ¿no? Los que practican el penting y todos estos deportes de que se dejan llevar por el viento, ¿verdad? Pero cuánto más dejarse llevar por las alas del viento, por las alas de la paloma, por las alas del Espíritu Santo, ir en sus alas, ir en su viento, dejándose llevar, no oponiendo resistencia, no siendo rebeldes, no siendo autosuficientes, no siendo soberbios, orgullosos, capaces, sino dejándose llevar por el viento de Dios. Hay que aprender a descansar en las alas de la paloma. Descansa
en el viento de Dios, porque ahí estaremos seguros, ahí nada nos faltará, ahí estaremos provistos, estaremos llenos, estaremos completos, sin que nos falte cosa alguna, dice la Escritura. Dice que se dejaron llevar por el viento y habiendo corrido a sotaventa a una pequeña isla llamada Clauda, dice, con dificultad pudimos recoger el esquife. El esquife es el bote salvavidas. Estos botes que hay en los grandes navíos, en los grandes barcos, y que cuando hay un naufragio sacan los botes salvavidas, los echan al mar y la gente se lanza a esos botes salvavidas para escapar y para huir del naufragio. Hay un esquife, hay un salvavidas preparado para todos aquellos que se refugian y que acuden y se ponen bajo la seguridad, bajo las alas del Señor. Estamos bajo las alas del Señor, bajo la sombra del Señor. Y en ese bote, ese salvavidas, está preparado para todos aquellos que en este tiempo ponen su esperanza en Cristo, ponen su esperanza en Jesucristo, el único Salvador, el único Dios omnipotente, Dios todopoderoso, que es Jesucristo. Hay vientos que vienen para aventar y para separar el trigo de la paja. Ese es el viento del Espíritu Santo que va a separar a su verdadera iglesia, separará el trigo y lo recogerá en graneros y lo meterá en graneros. Esa es la verdadera iglesia. La paja dice que arde en el fuego y el trigo es guardado en los graneros. Pero a veces hay otros vientos, como dice Jeremías, unos versículos más, Jeremías capítulo 4, unos versículos tremendos también, Jeremías capítulo 4, versículos 11 al 14. Dice, en aquel tiempo se dirá a este pueblo y a Jerusalén, viento seco de las alturas del desierto vino a la hija de mi pueblo, no para aventar ni para limpiar, viento más vehemente que éste vendrá a mí, y ahora yo pronunciaré juicios contra ellos. Y aquí que subirá como nube, y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros porque entregados somos a despojo. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en ti o en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Vientos de juicio, vientos que envía el Señor para juzgar a la humanidad, para juzgar a la iglesia también, porque no olvidemos que el juicio de Dios comienza por su casa. Y aquí está diciendo, ¿hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? ¿Hasta cuándo claudicaréis, como dijo el profeta Elías al pueblo, entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal hice en pos de él, dice que el pueblo cayó, enmudeció. No podemos claudicar entre dos pensamientos. No podemos tener el corazón, la mente, los pensamientos divididos. En este tiempo es más que nunca una prioridad ordenar nuestros pensamientos y afirmar nuestros pensamientos en Cristo Jesús y afirmar nuestros pensamientos en la roca. Hechos 27, ¿no? Vamos a seguir leyendo los versos 17 al 19 en adelante. Dice, y una vez, Hechos 27, 17, dice, y una vez subido a bordo usaron de refuerzos para ceñir la nave y teniendo miedo o temor, dice, de dar en el sirte o en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Dice que temiendo dar, dice, en la sirte, arriaron las velas, dice, y quedaron a la deriva,
pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día dice que empezaron a lijar, empezaron a arrojar al mar todo aquello que no servía para quitar peso de la nave, para que la nave no se hundiera. Y al tercer día, con nuestras propias manos, dice, arrojamos los aparejos de la nave. Comenzaron a lijar, arrojaron al mar de este mundo aquellas cosas que pesaban demasiado, aquellas cosas que molestaban, aquellas cosas que eran inservibles, que no tenían utilidad, para dejar únicamente en la nave lo prioritario, que sería tal vez el alimento, las cosas básicas, para que la nave no se hundiera. Y esto nos habla de que tenemos que aligerar de nuestras vidas, de nuestras comunidades, de nuestras iglesias, de aquello que estamos llevando, que no es parte de lo que Dios quiere que llevemos. Hay que echarlo al mar, hay que arrojarlo, hay que quitarlo, hay que echarlo al mar, hay que abandonarlo. Y después dice que aún con sus propias manos arrojaron los aparejos de la nave. Los aparejos de la nave representan las artes humanas, las maneras humanas, las formas humanas, la autosuficiencia del hombre, los recursos humanos, ¿verdad? Esos son los aparejos humanos, ¿verdad? Aquello que pensamos que nos va a hacer estar seguros, pero que son cisternas rotas que no retienen agua, que son falsas confianzas, como dice la palabra, que son falsos refugios, que son falsas esperanzas, que son falsos cobijos. Esos son los aparejos que tenemos que arrojar también de la nave. Verso 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y azotados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Vienen tiempos terribles en los cuales dice que no viendo ni el sol ni estrellas por muchos días, ¿ya? Y en esos tiempos terribles, cuando el amor se enfría, cuando la poca fe que algunos tenían tal vez se apaga, pues muchos es la apostasía, que va a venir también. Dice que en los últimos días muchos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, escuchando doctrinas de demonios, escuchando a falsos profetas, a falsos... Y esto ya está sucediendo. La apostasía ya está cabalgando, porque es una de las señales que tienen que acontecer también antes del cumplimiento de las últimas cosas. Y el caballo de la apostasía, ¿verdad? De la pérdida de la verdadera fe y de empezar a confiar en el mundo, en volverse a las fábulas. Muchos dice que apostatarán de la fe y terminarán incluso negando al Señor, sumidos en la más completa oscuridad. Versos 21, seguimos leyendo, dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, les habló diciéndoles y recordándoles que habría sido conveniente haberle oído y no haber zarpado, cuando Pablo les avisó, pero no hicieron caso, y dieron más crédito al piloto y al patrón de la nave que al siervo de Dios, para recibir ese perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Aleluya. Tú puedes decir esto, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios que nos visita, la presencia de Dios que nos visita. Y Pablo decía, de quien soy y a quien sirvo. Soy de Dios y sirvo a Dios. Tú puedes decir esto conmigo en esta mañana. El ángel de Dios ha estado conmigo esta noche, me ha visitado. Y yo puedo decir que soy de Él, de quien soy y a quien sirvo. Dice, es necesario que comparezcas ante el César, es necesario que llegues a Roma, es necesario que
que cumplas tu ministerio y que se cumplan pues, los propósitos de Dios en tu vida. Y luego le dice, Dios te ha concedido a todos los que navegan contigo. Gloria a Dios. Dios te ha concedido, dice, a todos los que navegan contigo. Yo estoy seguro que Dios nos ha guardado y Dios tiene un remanente fiel, un remanente que no ha doblado las rodillas delante de Baal, un remanente que no se va a doblegar ante los acontecimientos que puedan acontecer en este mundo, sino que van a mantener la llama de la fe viva y la esperanza viva en estos tiempos. Verso 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Esta es la huida final de la iglesia, el éxodo final de la iglesia. La iglesia será llevada al desierto, tendrá que huir y tendrá que ser apartada de todo el sistema babilónico que ya se está constituyendo. Esto es una señal, esto es una prueba, ¿verdad? Casi no se puede comprar, casi no se puede salir a comprar, estamos en aislamiento, ¿verdad? Te dicen que no compres con dinero porque los billetes pasan de mano en mano y pueden estar hasta contaminados, imagínate. Llegará un tiempo que quitarán el dinero, pondrán el chip, el biochip, y para ir a comprar habrá que ir con... Esto es terrible, esto es un ensayo, a ver cómo los seres humanos responden ante esta hecatombe, ante esta prueba que está pesando los corazones y está viendo a ver cuál es la respuesta del ser humano, cuál es la respuesta de los políticos, cuál es la respuesta de los gobiernos, cuál es la respuesta de... Y qué pocos son los que confían en Dios y vuelven el corazón a Dios. Hemos escuchado en estos días algunos mensajes de algunos presidentes de gobierno que se han acordado de Dios, que han predicado la palabra de Dios en sus discursos presidenciales, que han aconsejado a la nación, al pueblo, a buscar a Dios. Qué buen ejemplo de estos gobernantes que están inclinándose a Dios, que están diciendo, si Dios no nos ampara, si Dios no nos ayuda, estamos perdidos. Solo Dios puede detener esto, solo Dios puede hacer que esto cese, solo Dios puede hacer que esta mortandad cese, solo Dios puede hacer que esta plaga desaparezca. Verso 32 en adelante, ya para terminar, dice el verso 32, dice, entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cortar las falsas confianzas en las cuales muchos intentan apoyar sus vidas y no se dan cuenta de que son báculos frágiles y muy débiles. Y terminamos hasta el 38. Dice, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, hay que comer la palabra de Dios, hay que alimentarse bien, hay que estar bien alimentados en este tiempo para estar fortalecidos con la verdadera palabra de Dios, con el pan de vida, con el pan del cielo, con el verdadero pan, diciéndoles, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud. Es necesario comer bien por nuestra salud, no solamente en lo natural, sino cuanto más en lo espiritual, porque el que no se alimenta bien, el que no come bien, no puede estar fortalecido. Su fe no se alimenta. Hay que estar bien alimentados, bien fortalecidos, bien cimentados. Dice, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan, dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas de la nave 276.
Y ya satisfechos, aligeraron la nave, echando el trigo al mar. El trigo que representa el pan, la palabra, ese es el trigo, el pan de vida. Hay que echarlo al mar de este mundo. Y más que nunca en estos tiempos hay que evangelizar, hay que echar el trigo, hay que echar el pan, hay que partir el pan con el hambriento. Es tiempo de partir y es tiempo de repartir. Partir el pan y repartir el pan. Nosotros lo estamos haciendo como ministerio, estamos dando de comer cada día cerca de 700 raciones de comida caliente, de almuerzos en estos días. Es increíble la provisión de Dios para aquellos que hacen el bien. Pero es tiempo también de partir el pan de Dios, la palabra de Dios, y repartirla, sembrar la semilla en los corazones, porque ahora los corazones están mucho más receptivos, porque las personas están desamparadas, muchas personas están desoladas, muchas personas están preguntando por qué, están buscando respuestas que no encuentran, y tú y yo, que podemos ser boca de Dios en este tiempo para llevar aliento, para llevar esperanza, para llevar ánimo, para llevar esperanza y llevar fe a esos corazones que se mueren en la desesperanza y en la soledad y en el desamparo. Aleluya. Entonces, hermanos, es tiempo de entender que hay un rey, que está reinando con verdadera justicia, y como dice Isaías, ya para terminar, dice unos versículos, dice: he aquí que para justicia, Isaías 32, 1-4, para justicia reinará un rey. Ese rey es Cristo, está reinando. Y príncipes, dice, presidirán en juicio. Dice, y será aquel varón como escondedero contra el viento. Escondedero contra el viento. Cuando el viento arrecia, cuando los vientos no son contrarios, hay un varón, hay un rey justo. Y ese rey que se llama Cristo dice que será escondedero. Porque ¿dónde nos podemos esconder? ¿Dónde nos podremos refugiar? ¿Dónde nos podremos amparar? Dice que será aquel varón escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierras de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Está hablando del reino milenial de Cristo. Está hablando del rey justo, del rey Jesucristo, el único rey verdadero, y así será para nosotros, y así está siendo para nosotros, y así será para la verdadera iglesia. En los últimos tiempos será aquel varón escondedero contra el viento y refugio contra el turbión, porque tenemos que estar escondidos no en las cuevas de la religión, no en las cuevas del rito, del sistema religioso, sino escondidos en el costado de Cristo, allá donde la lanza del soldado romano hizo la llaga y brotó sangre y agua, en la hendidura ahí del costado de Cristo. Ahí es donde se tiene que refugiar la iglesia, y ahí será protegida por ese varón justo y recto, por ese varón perfecto que se llama Jesucristo, que es Cristo. Aleluya. Le pidamos al Señor en esta mañana que Él ampare nuestras vidas, nuestras casas, que nos guarde de los vientos que nos son contrarios o que nos quieren ser contrarios, que vienen porque la humanidad se va a decantar o con Dios o contra Dios. Y los seres humanos, muchos sufrirán pérdida, como hemos leído en ese texto. Pero Dios le dijo a Pablo: ninguno de los que van contigo se va a perder. Y si lees el texto hasta el final, dice que al final todos se salvaron cuando la nave se rompió, la nave se partió. Dice que todos se aferraron, ¿verdad? Unos a las tablas, otros y llegaron a una isla, ¿verdad? Y allí fueron salvados. Y nadie murió, nadie sufrió, vidas humanas se perdieron en aquel naufragio. Y así es el propósito de Dios,
Pero Dios está diciendo basta, Dios está diciendo basta ya de Sodoma y Gomorra, basta ya de ofenderme, basta ya de darme la espalda, basta ya de cometer tanta maldad, tanta pecado, ¿verdad? Y tantas ofensas a Dios. Pero tú y yo, si nos amparamos en Cristo, si ponemos el ancla en la esperanza que se llama Jesucristo, si anclamos nuestra vida en Cristo, seremos guardados del día de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, porque hemos guardado la palabra de su paciencia. Y ese varón que será escondedero contra el viento y refugio contra el turbión, nos va a amparar y nos va a proteger en estos tiempos. Así que, amigos, hermanos, fortalezcámonos en el Señor y en el poder de su fuerza, decía el apóstol Pablo. Fortalécete en el Señor, fortalécete en la oración, en la palabra, fortalécete en el servicio a Dios, fortalécete en el compromiso con Dios, sirve a Dios, ama la presencia de Dios, busca la presencia de Dios cada día en tu vida, porque es el único salvavidas en medio de estos tiempos tan difíciles que vivimos. Vamos a orar. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Gracias por la esperanza, Señor, que tenemos en ti, Señor. Gracias porque tú has puesto esperanza delante de nosotros, Señor, porque no estamos desamparados, Señor, porque estamos salvaguardados en ti, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra, Señor, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque aunque la hierba se marchite, aunque la flor del campo se seque, aunque la higuera deje de dar su fruto, como dijo el profeta Habacuc, aunque falte el producto del olivo, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no haya vacas en los corrales, con todo yo me gozaré en el Señor, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación, Señor. Nos gozamos en ti, Señor, nos alegramos en ti, Señor, nos fortalecemos en ti, Señor, y te damos gracias, Señor. Que tu presencia, Señor, inunde, Señor, cada hogar en estos tiempos, Señor, cada familia, Señor, que nos escucha, que nos oye, cada familia del ministerio, cada familia de la congregación, Señor. Que tu presencia, Señor, cubra cada hogar, Señor, cada persona, Señor. Llévate toda desesperanza, llévate toda soledad, todo desamparo, Señor, porque tú haces habitar en familia, dices a los desamparados, Señor. Somos tu familia, somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Y tú has prometido, Señor, estar con nosotros, Señor. Muchas gracias, Padre, porque aun en medio de la tempestad, Señor, aun en medio de esta navegación, Señor, que va a ser muy peligrosa, como le dijiste a Pablo en aquella oportunidad, pero tú, Señor, tenías preparada una isla, un lugar, un destino, donde iban a llegar sanos y salvos, Señor, donde tuvieron que aligerar la nave, donde tuvieron que arrojar algunas cosas al mar, Señor. Quizás es tiempo de tener también que arrojar algunas cosas al mar, Señor, algunas cosas que estamos llevando en nuestras vidas que no son necesarias, Señor, o que incluso sean dañinas o que estén perjudicando, Señor, y que tengamos que echar al mar, Señor, en este tiempo. Y que tu palabra, Señor, nos pueda fortalecer en estos tiempos más que nunca, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos, Señor, y te damos gracias. Honramos tu presencia, Señor. Amamos tu presencia. Y nos amparamos, Señor, y nos escondemos en ti, Señor, en tu costado, Señor. Aleluya. Porque tu sangre nos limpia de todo pecado, porque el agua de tu palabra nos alimenta y nos fortalece cada día, Señor. Te damos gracias, Padre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hasta la próxima,
transmisión. Estamos contigo. Que Dios te bendiga y te fortalezcas en estos días. Dios te guarde. Aleluya.